a La Hoguera Discreta. Sé que he estado ausente más de un mes, pero es que he estado nutriéndome, informando, leyendo un poco sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy. En esta ocasión vengo con un gran libro, un libro publicado en 2015, que le pertenece a un autor cachino. Estoy refiriendo a Testimonio de Luisa Polín. En este caso, para analizar el libro, he tenido que nutrirme de lecturas de algunos libros de filosofía para entender cómo opera acá la categoría que vamos a analizar este libro. Es un libro sin duda emocionante, muy entretenido, que tal vez tiene algunos errores, pero eso no cae en desmedro de la calidad que maneja. Por otro lado, cabe añadir que el análisis que haré de este libro es hermenéutico, apoyado en algunas posturas filosóficas. En este punto quisiera acotar algo. De repente los análisis que hago son un poco extensos, pero es que los libros lo ameritan. En este caso, recordemos que los videos que La Hoguera Discreta se publican, están dirigidos a un público interesado en los temas literarios como tales. Necesariamente me toca abordar de esta manera porque los textos lo exigen. Por otro lado, soy de la postura de que un texto es bueno o malo siempre y cuando aguante el análisis. Si un texto no soporta el trabajo analítico, entonces es porque este texto es malo. En el caso de Polín, el texto sí soporta el trabajo analítico. Se puede interpretar muchas cosas a partir de los cuentos que se plantean aquí. Por ello, quiero terminar esta pequeña introducción afirmando que los análisis que hago es el pequeño aporte que pretendo hacer a la crítica. Si un texto no aguanta un análisis literario es porque no es un texto muy bien construido. A mi parecer, durante la carrera de literatura se nos enseñó a analizar textos, pero nunca se nos dio un procedimiento. Planteo que tal vez el primer paso para poder analizar un texto es asegurarse de que el texto sea coherente y tenga cohesión. El segundo paso posiblemente sea que soporte el análisis y el último paso tal vez sea el interpretar de lleno. Por ello es que algunos libros de repente que he analizado son de escasa calidad y por ahí pueden estar pensando que estamos gastando balas en gallinazos. Sin embargo, no es así. A mi parecer, considero que al analizar el texto y al ver pues que no soporta el análisis, estamos develando algunos mitos, algunos misterios, ¿no? Como que esta es la gran obra, que esta es una novela ejemplar, que esta es la nueva novela peruana, o este es el gran libro peruano, que vemos, nos obnubilamos a través de las redes sociales, del marketing que nos ofrecen humo. Sin embargo, como ya vemos, si el texto no aguanta el análisis, ese texto es realmente un bodrio. Sin más, quiero empezar el video hablando de lleno de la obra de Luisa Polín, Testimonio. Entonces, comenzamos. Vamos a entrar a La Hoguera Discreta número 17. En esta ocasión vamos a continuar con los comentarios que veníamos analizando. El video de esta ocasión estará centrado en un comentario de temática apocalíptica. El libro en mención fue publicado en el 2015 por la editorial Splin Editores. Me estoy refiriendo a Testimonio, el grito de los días, del autor ancachino Luis Apollín Montes, nacido en 82 en Huaraz. ¿Qué se puede decir sobre Luisa Polín? Aquí, entre nos, entrando un poco dejando la seriedad del caso, se puede comparar a Polín con Thomas Pynchon, ya que su vida social es un poco hermética. Se puede encontrar poca información de él, a pesar de que es un autor relevante en cuanto a la temática zombie en el Perú. Vamos a conocer él es Luis Polín Montes. Ya lo tienen ahí, mírenlo bien porque tal vez sea la primera y única foto que encontremos de él. Es el libro que vamos a analizar. Vamos a empezar con, como siempre, los conceptos previos. Dentro de los conceptos previos a analizar este libro, vamos a ir con un concepto base, que es el concepto de los zombies. ¿Qué es un zombie? Para ello, vamos a recurrir primero a la etimología. La zombie posiblemente venga de enzum, que significa cadáver en una lengua de Gabón, o embum, un individuo catalítico o parte invisible de un hombre, que también es una lengua de Congo, o en Bumbi, quiere decir cuerpo sin alma, en Angola. En cualquiera de sus dos formas, estamos frente a un referente de la cultura africana, ¿no? ¿Y cómo llegó la cultura africana a expandirse tanto? Bueno, recordemos que durante el siglo XVII, XVIII, hubo un gran tráfico de esclavos en la parte del Caribe. Se creó esta religión, este sincretismo religioso en el vudú. No queda determinado bien de dónde proviene. Sin embargo, hay un acercamiento. Los orígenes, ¿no? Hay un consenso de que el zombie tiene su origen en la esclavitud y la opresión que sufría la población africana obligada a llegar al Caribe en el siglo XVIII. Con ese movimiento migratorio forzado se produjo un proceso de síntesis entre la cultura del oprimido
mentira del opresor. Así las prácticas religiosas que trajeron consigo los esclavos africanos adoptaron algunas ideas cristianas tomadas del proceso de evangelización. Producto de esta evangelización forzada surgieron nuevas creencias espirituales y religiones del tipo vudú, por ejemplo, dentro de las cuales la figura del zombie cobró importancia. Aquí es importante porque vamos a ver cómo la figura del zombie irá cambiando, porque hay una evolución de la figura del zombie. Aquí en este pequeño mapa conceptual vamos a tratar de descifrar este caso. Primero, pues, dentro de la visión exótica que se tiene de los zombies, tenemos esta novela llamada El zombie del Gran Perú, de Pierre Corneille, de Blessubois. La verdad es que no sé francés, así que creo que sí suena. Publicada en 1697. Donde este aventurero relata una especie de esclavos que son dominados por sus amos y se le asocia más a las almas de los muertos. Lo curioso es que, a pesar de que se llama el zombie del Gran Perú, el Perú no aparece como escenario. El Perú era un concepto de riqueza. Luego, en el siglo XIX, tenemos a Spencer St. John, que hablaba sobre las prácticas vudú y las asociaba al canibalismo, al infanticidio, la profanación de cuerpos para sus rituales. Aquí, en estas dos visiones, la de Corneille y la de John, tenemos que hay una forma en que la racionalidad occidental intenta explicar al otro que no conoce, al otro que convive en el occidente con él, pero que es traído de un lugar a lugar. En el primer caso, en el Pierre Corneille, la analogía entre zombie y esclavo es clara. En este se comparan sus hábitos, ¿no? Como comida, vestido y la transformación hacia el cristianismo, lo que dentro de la cultura del esclavo supone una muerte social y el experimento de todo ritual. Por eso es que se gestualiza al otro, hay la importancia del aspecto físico y el bautismo instaura nuevas creencias. Mientras que en el caso de Spencer St. John en el siglo XIX, la analogía es entre zombie y subalterno. Así en las antiguas colonias se le asoció a aquello que no tiene voluntad y surge para servir a su amo. En este punto se asocia al zombie con alguien sin conciencia. El pequeño buen ángel, le dicen. De parte del pequeño buen ángel hay una dualidad del alma. Esta cultura creía en las dos almas, en la pequeña buena alma y en la gran buena alma. En este caso, esta pequeña buena alma está asociada al cuerpo físico, a la sangre, a la cabeza, a la conciencia, mientras que la primera está asociada, la gran alma está asociada a la personalidad. Seabrook va a ser este aventurero, va a ser el que defina a los zombies de esta cultura vudú como cuerpos que han perdido su alma y están al servicio de un amo. Estamos el famoso Bokor, el médico brujo que es capaz de convocarlos, invocarlos después de muertos. Y aquí hay un trastoque, porque Seabrook se da a conocer al zombie vudú en Occidente, y es durante los años 30 cuando ya se asimila al zombie en la cultura popular, ¿no? Y así llega hasta nuestros días. En los años 30, los zombies se convirtieron en productos de ficción. Se resemantizó el significado en las revistas Pulp. Es el auge de los monstruos en el cine. Necesitaban más monstruos, estaba pues la momia, Nosferatu, Frankenstein, y el zombie aparece ahí, ¿no? Con algunas características ya propias de estos monstruos. Sin embargo, con el tiempo se van a ir diferenciando. Lo diferente es lo monstruoso, se asocia al zombie a lo desconocido, es la otredad. Resurge la oposición entre la barbarie, el zombie y la civilización. En efecto, el zombie es aquel que quiere ingresar a la civilización, no es lo extranjero y va a perder al hombre blanco, lo daña, lo destruye. Los zombies son una metáfora letal, se le añade el canibalismo para enfatizar ese lado de salvajismo. Por eso es que la temática zombie también, a partir del salvajismo, va a servir como propaganda política, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Todo ello como resultado de la propaganda, nuestra propaganda contra los enemigos desde Estados Unidos. Aquí se asocia al zombie con la ciencia, es producto de la transgresión del hombre con los límites que impone la naturaleza. Se desafían las leyes naturales. Se puede decir que con ello se le abre la puerta a la modernización del zombie. El zombie moderno surge aquí, entonces. Aquí es donde se perfila su identidad actual y su diferenciación con otros monstruos, ¿no? Y eso es resultado de la realidad que trasgrede sus límites. Efectivamente, en esta época se asocia al zombie con experimentos llevados a cabo por los científicos nazis. Entonces, si se dan cuenta, todo está correspondiendo a una época. Todo corresponde a el pulso histórico. O teniendo la evolución, vamos a encontrar ahora, alrededor de los años 50, con la propaganda de guerra, el zombie surge también de esta experimentación nazi, como ya os he dicho, pero como dos cuestiones, como un producto antinatural, ¿no? Porque está transgrediendo la ley de naturaleza, y como un producto cultural. Al respecto, la diferenciación con los otros monstruos es que estos monstruos clásicos representan la pérdida de la humanidad,
La transformación en algo que se desconoce y es dañino y malvado para ser racional. Mientras tanto, por su lado, el zombie es más complejo que ello, pues mientras estos monstruos clásicos requieren de rituales, fórmulas o de un proceso complicado para llevar a cabo su transformación, los zombies, en cambio, no necesitan de nada de ello para convertirse en lo que son. Justamente es en esta sencillez donde se encuentra el factor del miedo, porque cualquiera puede ser un zombie. Así que la temática zombie se actualiza con esta Segunda Guerra Mundial. Todo ello, como ya hemos dicho, como resultado de la propaganda de guerra. Sin embargo, el zombie no va a quedar ahí, no solamente va a seguir en el zombie nazi. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial hay una época de tensión, que es la Guerra Fría. Precisamente es con la Guerra Fría donde desde la narrativa imperialista, la narrativa estadounidense, norteamericana, capitalismo agresivo, se ve al régimen comunista como un sistema que zombifica a su población. Estos seres que carecen de voluntad simplemente siguen las órdenes del gran dictador. En realidad, todo esto es un encubrimiento para tener el miedo contra el comunismo, contra el avance del comunismo. Pero es en los años 60, cuando, ¿no?, otra vez se había estancado la figura del zombie, que un cineasta, ¿no?, George A. Romero, crea la película La Noche de los Muertos Vivientes, que recordemos, un dato curioso, iba a ser una versión de Soy Leyenda, esta novela de Madison, pero optó por hacer con estos un grupo de amigos, los muertos vivientes, y él pone las pautas canónicas de lo que es un zombie moderno. En los 80 ya todo era zombie, ¿no? Recordemos que sale, por ejemplo, este video pop de Michael Jackson, Thriller, donde se crea esta figura un poco del zombie más comercial, y parecía hasta aquí, ¿no?, como el que regresa de la muerte. Sin embargo, en los años 90 hay un nuevo impulso. Con la creación de los videojuegos se renovó la temática zombie, ¿no? Se la actualizó al origen. Por ejemplo, ahora ya no es producto de experimentación, sino que es producto de un virus, algo externo al hombre, y de la negligencia o la ambición de las corporaciones. Entonces, vemos este recorrido de la temática zombie, ¿no?, del zombie, cómo ha evolucionado, y actualmente pues tenemos un zombie que ya se crea a partir de virus, ¿no? Por ejemplo, podemos ver esta película Resident Evil, como eh, la corporación Umbrella, a través de este experimento, ¿no?, de un virus, el virus T, es el que zombifica a toda la humanidad y la extinción. Y aquí se añaden otros elementos importantes, ¿no? El zombie no es malvado, recordemos, es un sujeto amoral, se mueve por instinto, ¿no?, como parte de la naturaleza. El terror que inspira es el de formar parte de ellos. El zombie ha perdido la individualidad, no piensa, no recuerda, pero al mismo tiempo es la masa. A más zombies, más peligro se corre. De ahí que se puede afirmar que es el miedo más moderno contra la masificación. ¿Cuáles son las características del zombie moderno? Un zombie puede ser cualquiera. Los zombies atacan en grupo. El contagio es una mordida. El zombie muere si se le huele la cabeza y se le añade el elemento apocalíptico. El zombie, entonces, en la actualidad es la representación del miedo a perder la individualidad. Es una característica innata de la sociedad posmoderna. El zombie, entonces, en la actualidad es la representación del miedo a perder nuestra individualidad. Por eso es que el zombie representa a un ente sin sentido, sin voluntad y sin identidad propia, que ha sido víctima del capitalismo. Y tal vez la segunda película de George Romero, que se desarrolla en un centro comercial, sea la crítica más ácida a esta zombificación que produce el capitalismo. Ahí sí tiene tintes políticos. Otra cosa que habría que añadir es que actualmente en narrativa hay dos libros que son canónicos, modélicos para llevar a cabo narrativa zombie. El primero es de Matt Brooks, llamado Guerra Mundial Z, ¿no?, que incluso una película más adaptada, pero que es un libro canónico de cómo se lleva la zombie, y bueno, también otro libro también de él llamado Manual de Supervivencia Zombie, donde también da las pautas de cómo sobrevivir una apocalipsis zombie. Entonces, aquí ya tenemos dos libros canónicos sobre los cuales muchos otros autores van a crear su zombie. En el caso de Apollin, continúa esta tradición zombie moderno, ¿no?, que el zombie se mete con una mordida, etcétera, pero le añade algo más. El zombie que crea Apollin, para empezar, al igual que Romero en la primera película, recordemos que él no lo llama zombie a muerto viviente. Apollin no los llama zombies, los llama cualquier otro, como podridos, vueltos a la vida, etc. Otra cosa importante es que le añade algo. El que muere, así sea mordido por un zombie o no,
será zombie. Pero todo eso lo marca en el universo que él crea como una maldición, como el cumplimiento de un mito. Eso es lo interesante de Apollín. Vamos a ver las características de la obra de Apollín. En este caso, tenemos que es un libro de cuentos formado por 13 relatos que tienen forma de testimonio. Por ejemplo, tiene un orden en primera persona, donde el protagonista narró testigo, y marcas de oralidad. Tiene oraciones largas, a veces demasiado largas. Se puede asociarse a rasgos de oralidad, que esto entra en debate. Tiene una unidad temática, de que sea un cuentario, un mundo apocalíptico y post-apocalíptico, la unidad de mundo representado, la sociedad en vías de colapso o ya colapsada. También tiene una distopía ucrónica, que es interesante. No es una distopía ucrónica porque en el libro de Apollín todo sucede a partir de un hecho real que termina distinto a cómo termina en realidad, y ahí se enmarca toda. Es un universo construido por el autor, y eso lo reconocemos a través de la intratextualidad que él mismo maneja. Entonces se conectan entre sí con estos cuentos y con otras obras del autor. Hay una propuesta también de autor, ¿no? Su poética demuestra ideas políticas, ideas estéticas e ideas éticas. Hay un pesimismo hacia la cultura y la sociedad. Todo ello puede enmarcarse, que he llamado la poética de Apollín. Hay una estructura del libro, es un documento testimonial y empieza con actas, levantamiento de cadáver, están los relatos y por último está el parte médico. La estructura de los relatos también es interesante. Tiene un inicio que se adelanta al final, un desarrollo, se va entre el raconto, el flashback y un final que se regresa al inicio. Una estructura circular. Esta es la estructura que se maneja en los relatos de Luis Apollín. Tenemos que el inicio es el final, se desarrolla la historia, el desenlace llega al final y el final desencadena en la primera oración que inició el relato. No se les nombra como zombies, sino como muertos vivos, taos, vueltos a la vida, podridos, espectros o engendros. Y eso es lo interesante. Aquí me está diciendo, como parte del autor, que Apollín busca diferenciarse de lo planteado anteriormente por otros autores. Vamos a analizar la obra en sí. Vamos a analizar los paratextos. Primero con el título de la obra, como ya hemos dicho, es testimonio, así como está escrito, con Z. Es interesante porque el testimonio es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho o de haber sido testigo de él. Entonces, nótese que se cambia la S por la Z. En la cultura popular se llama Zetas a los zombies. Por ello, dejen claro la temática y el mundo representado. Es un buen punto para Apollín. Tiene como subtítulo o como acompañamiento del título El grito de los días. Es interesante porque este subtítulo es una metáfora. Los días se puede entender como la condensación de la idea de tiempo, mientras que el grito se entiende como el resultado de la desesperación. Es que se puede afirmar sobre este título como representación de que sucede en un tiempo postapocalíptico. En otras palabras, se hablará sobre el fin del tiempo civil, sobre cómo este tiempo civil llega a la desesperación. Vamos ahora a analizar el epígrafe. Está tomado de Miguel Ángel Asturias, de su libro Hombres de Maíz, que es un libro que se basa en la mitología maya. Bebió para sentirse quemado, enterrado, decapitado. Es como se debe ir a la guerra, para no tener miedo, sin cabeza, sin cuerpo, sin pellejo. Es interesante este epígrafe, puesto que hay tres condiciones: decapitado, enterrado, quemado. ¿No? Es así como el sujeto dice debe ir a la guerra. Entonces, si vemos que decapitado, es decir, sin cabeza, es decir, debe carecer de razón. Sin cuerpo, debe decir, carece de humanidad. Sin pellejo, carece de sensorialidad. Estas tres características serán las de zombie que nos propone Luis Apollín. Por último, sobre este punto, habría que añadir que hincapié en el significado de la obra citada, que alude a las costumbres de los pueblos indígenas frente a un mundo que está en vías de modernización, por lo que hay un conflicto de regionalidades. El otro punto relevante es el que acerca al mundo mágico y a la cosmovisión andina. Vamos a analizar el texto. Como les dije hace un rato, el texto empieza con un acta de levantamiento del cadáver. Utiliza un registro formal para simular un acta de uso legal. Se presenta un documento que tiene por finalidad contextualizar el mundo presentado. Así, a través de este texto conocemos: A, se trata de una distopía, B, el origen mítico de la peste, y C, las posibles causas de su expansión. A partir de eso, habría que decir que es una distopía porque aquí se entiende que el Perú es un referente claro, que no se dice explícitamente, pero se puede deducir. Se entiende que todo ello ha sucedido en un posible gobierno, en un supuesto gobierno del Partido Revolucionario de la Patria.
Otro caso sería pues Sendero Luminoso, ¿no? O algún grupo subversivo, de una guerrilla que haya ganado, estaría un grupo comunista en todo caso. El texto final es un parte médico, un mismo registro, a modo de epílogo, deja abierta la historia. Con ello, el autor Luis Apolín ha presentado un mundo posapocalíptico que ha creado con sutileza. Por otro lado, este documento le quiere dar versión de los testimonios, al tratarse de un texto de no ficción. Es otro puntazo para Luis Apolín. Vamos con los textos, vamos con el primer cuento, Vinagre. Empieza con un epígrafe que dice: es tan difícil sobrevivir con tanta muerte estas del mundo paso al drama. Alude al contexto interno en el mundo representado. En este cuento se plantean las reglas del mundo representado. Primero, que es un mundo post-apocalíptico. Segundo, la dinámica de este mundo. Una hora después regresó, todos los muertos regresan. Y es un punto importante. Se aborda el tema de la supervivencia como lo único válido para el colapso de la sociedad. Se aborda también la cuestión moral sobre los lazos familiares, tanto en una sociedad como la representada. Primera muestra de intratextualidad. Algún impaciente lo golpeó en el rostro por demorarse tanto o porque seguramente creyó que se ocultaba algo detrás. Esto alude al personaje Dante, de Dante en el infierno, un cuento que viene más adelante. El planteamiento ético que subyace es: lo primero que se rompe en esta nueva realidad son los lazos sociales. El asalto a la tienda, ¿no? La tienda del barrio se asalta, todos. A ellos se le aúna otro planteamiento. Los familiares pierden basamento porque la sociedad tiene por base la familia. Al desaparecer aquella, o sea, aparecer la sociedad, la familia, que es la parte, se diluye. Sucede como un efecto fractal. El cuento habla sobre un asalto a una tienda de barrio, ¿no? Donde los amigos ven y golpean a la familia, la dejan sin nada, y el hermanito menor, es mordido, se vuelve un zombie, la familia tiene que verse obligada a matarlo. Sin embargo, el niño sobreviviente, agarra las cabezas de, si no recuerdo, su madre, su padre, y las va a conservar en vinagre. O se llama el título, ¿no? Algo así va a quedar la cabeza. Ese conservar la cabeza es todavía como una muestra de que el lazo familiar sobrevive, a pesar de que ya lo ha matado físicamente, sobrevive el lazo simbólico. De ahí que el cuento te plantee, ¿no?, la supervivencia, si bien la supervivencia de este lazo ya no de forma física, sino más bien de corte simbólico. El otro cuento es La última pregunta, que tiene por epígrafe un poema de Juan Gonzalo Rose, que dice así: muertos los de mi infancia, que se fueron dormidos entre el humo de las flores. Momento de este poema es de las cartas secuestradas. Este poema, el yo lírico, se interroga por cartas que nadie le escribe, y denota la imposibilidad comunicativa entre el pasado y el presente. El fragmento es una reminiscencia del pasado agradable, humo de las flores, que ya no vuelve, muertos de la infancia. Y es interesante porque en este cuento es el padre que va a buscar al hijo que está perdido, y pues lo encuentra, pero cuando lo encuentra pues ya es demasiado tarde, ¿no? Y el niño le hace una última pregunta: papá, mamá, nos está esperando. Esa es la última pregunta que hace, ¿no? Pero el niño ya ve su muerto. Este cuadro se continúa con la función del mundo representado. Un centro cultural cobrará relevancia más adelante. Se aborda el tema de los dos familiares. Es un tema que Apolín vuelve mucho sobre esto. El narrador es el padre. Este movimiento dentro de un perímetro determinado. Ello no implica descubrimiento, sino búsqueda. En efecto, el cuento gira en torno a la búsqueda que realiza el padre, por lo que en ese deambular se nos describe mejor el mundo post-apocalíptico. Hay una propuesta estético-política. La gente que vive ahí no se acercaba ni siquiera para atacar, solo te miraba a distancia, mandándote al diablo en ese galimatías que llamaban idioma autóctono. Digamos la postura, justamente como nos decía al inicio, la crítica que tiene el autor, y hay una propuesta llamada galimatías, le está diciendo pues que es algo, está, al menos como lo entiendo yo, proponiendo que es algo pequeño frente a la inmensidad de literatura en español que hay. Cuestionable, ¿no?, pero no deja de ser cierto. Vamos con el siguiente, que es Guerra Florida. En Guerra Florida, interesante es el título porque alude demasiado a esta forma de enfrentamiento que tenían los aztecas, sobre todo, para conseguir sacrificios para sus dioses. Entonces, hay gente a la cual sacrificar. El epígrafe es de Samuel Fuller. Cuando estés en el campo de batalla, la supervivencia es todo lo que hay. Es una situación límite, donde lo viable es dejarse llevar por los instintos. En este cuento se cuestiona la moral y la supervivencia. En el microcosmos que se representa, se ve la marcha de la sociedad. Es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque
se nos cuenta cómo todos están encerrados en una especie de universidad y aquí, de modo muy conciso, como si la universidad fuera el mundo entero, el mundo, el colapso global, o en todo caso una sociedad muy grande, donde se van a pasar por los distintos tipos de producción, cómo van a intentar subsistir, cómo van a intentar convivir, cómo van a intentar mantener la sociedad civilizada. Por último, cómo fracasa este, es la historia de la humanidad en todo caso. Interesante porque al final la guerra florida, ¿no? Que este sacrificar personas, también es interesante y también porque hay sacrifican para el canibalismo. Este microcosmos de que en más sociedad se ve así. Primero hay una democracia, donde cada persona, cada pabellón va a elegir o va a terminar decisiones, van a compartir decisiones. Y aquí hay un modo de producción, cada uno cultiva lo que tiene. Luego, los vigilantes, los que tienen las armas, van a tomar el poder del pabellón, una dictadura, ¿no? Y entonces se implementa la ley del trueque. Y luego, cuando caen los dictadores, se va a una anarquía total y cada uno supervive, cada uno vela por su pellejo, que hay el canibalismo. Si damos cuenta, hay una propuesta política, ¿no? La involución de la sociedad, de algo civilizado a algo primitivo, de la producción usando el raciocinio, el canibalismo llegando al instinto. El narrador conoce a su destinatario. Dice, les contaré cómo fue que llegamos a este punto, su retorno en donde lo humano se bestializa y la moral se suprime por el hambre. ¿Qué está haciendo? Está buscando justificarse. Es una propuesta estética. Primero empezaron a quemar las tesis a fin de utilizarlas en las ridículas cocinas de cada pabellón. Al terminarse estas, ese pandemonio, todas las bibliotecas fueron consumidas electoralmente. Y pues nos está criticando bastante la cultura, ¿no? Como aquello que no es útil para la supervivencia, como un libro, como el saber, de repente, que Shakespeare es el autor de Hamlet, ¿no? O de repente como conocer a Lacan de pies a cabeza, no es tan útil. ¿De qué decir eso en un apocalipsis, en una ciudad colapsada? Entonces hay una propuesta, pues que el intelectual se regodea del conocimiento, es un ser inútil porque no puede escapar más allá de lo que conoce. Hay una crítica a la burocracia, se forman comités donde los politiqueros quieren sacar provecho. Hay crítica a las humanidades. Se plantea que en una sociedad post-apocalíptica los humanistas serán inútiles. Incluso un cafetero empírico resulta más útil que todo ello junto. La carne de los amigos no es tan sabrosa como la de los conocidos, pues ya sienta. Y este fragmento, pues, me denota que aún en estas personas hay un resto de humanidad. El agua es el bien más preciado para los supervivientes. Todos los constructos sociales se rompen, dice así, y mientras contemplaba su cuerpo tendido en espera del inexorable despertar, puede distinguir mejor a los atacantes. Curioso, pensé mientras llevaba la cabeza de Agustín, era una mujer. ¿Y por qué se ha roto este constructo social de género? Si vemos, pensaba que era hombre, sin embargo, está tratándose de una mujer. Por lo tanto, la idea, el concepto, el género de hombre, mujer, masculino, femenino, queda derruido. Así como este constructo social, también están otros constructos como los de familia, los de orden social, los de Estado, etcétera. Hay un cuestionamiento sobre lo que hicieron. El salvajismo y el canibalismo, ¿son humanos aún? Se pregunta el narrador. Se puede hacer una analogía con la historia. El título da pistas para la interpretación. En efecto, esto es mi interpretación final. Se evidencia también el paso de una economía de producción a una economía de subsistencia, en regreso a lo primitivo. En cuanto a la interpretación, se puede interpretar todo esto, este cuento de la Florida, como la invasión de la racionalidad occidental que es ajena al pensamiento primitivo. En este caso, lo primitivo está asociado al salvajismo. Si bien es un sesgo un poco cuestionable, de repente lo que es cuestionable para nosotros, desde nuestra racionalidad occidental, no lo era para esta gente. Este cuento es una metáfora muy lúcida de la invasión de Occidente en el pensamiento americano, en el pensamiento nativo en todo caso. Cuentazo, es un cuentazo. Vamos con el siguiente cuento, que dice así, que siendo perro él con esos ojos más puros que los míos, perdía el tiempo pero me miraba con la mirada que me reservó toda su peluda vida, su silenciosa vida, cerca de mí, sin molestarme nunca y sin pedirme nada. Pablo Neruda. Se referencia a la amistad incondicional entre el amo y su mascota. Se puede extrapolar a una relación armónica con la naturaleza. Es la historia de un hombre que ve la infidelidad de su mujer y escapa de casa y encuentra un perro callejero, Chucho, su único amigo, ¿no? A quien va a defender de algunas personas que querían devorárselo en un mercado porque ya no hay. El narrador está en primera persona, ni se recordó una infidelidad. Hay un contraste con la fidelidad del perro. Es interesante porque no es gratuito que se recuerde una escena, no tiene nada que ver, pensarán ustedes, pero no, Apolino ha pensado para que pase el contraste entre fidelidad
e infidelidad. Hay un espacio de convivencia que es el mercado, que es un microcosmos que reproduce relaciones impuestas en la nueva sociedad. Se puede prescindir de todo, menos de lo básico. ¿Qué es lo básico? La comida. En este cuento se abordan las relaciones de amistad. A cierto punto, Chucho, el perro, deja de ser mascota y puede ser amigo. También Pelado y Colorado, que son los rufianes que quieren comerse a Chuchu, dejan de ser hermanos y les sobrevive la amistad. Hay una secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Infidelidad, indignación, amistad, traición y lealtad. Una secuencia que va de menos a más. Y la conclusión es que el enemigo real está en el exterior. Es exterior, no es uno mismo. Es un cuento agradable. El siguiente cuento es Dante en el infierno, que como vimos en Vinagre se adelanta algo de esto. El epígrafe dice, no hay mayor dolor que conocer de los tiempos de la desgracia. Canto 5 del infierno. Hay una doble función de la memoria. Al recordar también se actualizan los dolores que originaron aquellos recuerdos. En este cuento hay una alternancia de narradores y puntos de vista. Hay un narrador en primera persona, narrador testigo y plural, que dice, durante los primeros días intentamos, como un comunal, encargarnos de la novia de Dan. El narrador en tercera persona está focalizado en el amigo de Dan. Dice así, se acercó con la misma velocidad tambaleante de una combi de espada. 97, está alguien que está observando la escena. Se aborda el tema de la familia. Nos conocimos cuando tenía 5 años. Mi padre lo trajo un día de febrero, era alto y flacucho. Ese es tu hermano y va a vivir con nosotros, dijo. Nunca quise saber dónde había salido y Dante jamás quiso decirlo. En esta parte se está hablando sobre Dante, que es un hermano fuera del matrimonio, que tiene protagonista, cómo sobreviven los dos en un taller que el padre les ayudó a construir. En este cuento se aborda el tema pues de la familia. Hay intratextualidad, es una historia que refiere a otro cuento, que también está abajo. Toda la gente del barrio saqueaba una bodega, y esa bodega me remite a Vinagre. El narrador siente culpa, el infierno al que alude en el título es la culpa. El final es abierto. Dante es volado por los zombies, el hermano desaparece. Es un cuento que narra el origen de la peste. Aquí se está narrando el origen de la peste y es algo que contribuye a la construcción del universo Napolín. El siguiente cuento que analizamos es Y demás hierbas del campo. Empieza con un epígrafe de Lovecraft. Nos informa sobre una consecuencia coherente. El pasado solo se puede entender desde el pasado. Aquí se nos habla sobre un anciano que está sobreviviendo a la epidemia. Narrado en primera persona, narrador protagonista. El personaje se presenta a sí mismo como un anciano y nos va informando de su vida. Fue militar, estuvo casado, tiene hijos a los que no ve. Además, su personalidad es un hombre de palabra. Representa anclajes con la realidad representada, ¿no? El terremoto y una guerra. A mi parecer, el terremoto puede ser el terremoto de Ancash en el 70, no lo sé, pero estoy equivocando. O el de la guerra puede ser el falso Paquicha o puede ser el Cenepa, no lo sé. Es una interpretación libre. De este modo se configura mejor el mundo creado por el autor. Se trata de una historia de vida, donde acudimos a la información del protagonista. Su hombre de palabra, pues cumplirá su palabra hasta el final, tal como hace con la esposa que le deja una rosa. Es un hombre de carácter disciplinado, no será tentación. Su vejez le da cierta sabiduría, se le ve como un líder. El clímax llega cuando no puede cumplir la promesa a su esposa y empieza a romperse las demás promesas. La promesa de la esposa es básico porque a partir de ella las demás promesas tienen la seguridad de que se van a cumplir, pero rota esta, no puede cumplir las demás. La consigna es vivir, lo que puede traducirse en un cuento que funciona como una filosofía de supervivencia, ya que el narrador es el hombre apto para llevar esta tarea. Es un cuento que nos muestra cómo se ha deshumanizado la humanidad en un contexto como el representado. Este cuento también guarda relación intertextual con otros, ¿cierto? Se va a referir más adelante. Vamos ahora con el siguiente cuento. El cuento que continúa es Oso. Aúlla el universo cuando ustedes aplauden, es infame, dice Gesa Hildebrand, refiriéndose a la tauromaquia. El orden natural de las cosas no se rige cuando existe la maldad. Todo tiende a volverse a su estado previo al orden, que en caso de la tauromaquia, el estado previo es el toro libre. Nos cuenta como un grupo de personas justicia a un maleante, alguien que es dañino para esa sociedad que se está construyendo otra vez, que está renaciendo. Ahora en primera persona se dirige a los hermanos sobrevivientes, a un colectivo. Es un historia masivo, pero conocido por el narrador. O sea, puede ser este grupo de pobladores que justiciaron. Hay una ética de supervivencia. Saben que lo que suele sobrevivir en situaciones como esta resultan ser los peores tipos que uno se puede imaginar. ¿La razón? Bueno, son los mejores para enfrentar el desastre. Ellos cuya moral es más que dudable y por tanto resultan fácilmente maleables ante las circunstancias. Así que es obvio que todos los aquí presentes han de tener más solo un espíritu imbatible de supervivencia. Entonces se nos dice, pues, que nos plantea, o lo que plantea aquí Apolín es que solo sobrevivirá en ese nuevo orden lo peor de la sociedad. Ser buena persona, ser noble no va a funcionar, porque siempre lo peor va a ganar. Interesante reflexión.
Dice la animalización, el toreo como algo socialmente permitido. Para justificar esta masacre se rebaja la condición humana al enemigo, no se le pone por debajo de atacantes, sino a su mismo nivel. Aquí habrá que plantear dos cosas. Los atacantes, los justicieros que van a matar a este delincuente, están por debajo de ese delincuente, porque el delincuente animaliza a esta población. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Toman al delincuente y lo reducen a su nivel, lo están animalizando para ponerlo a su mismo nivel. Y a partir de la muerte que le dan, esa muerte como si fuera un toro, lo empiezan a pinchar a este delincuente, se está practicando el toreo, que es una práctica cultural socialmente permitida. Entonces, por ahí como que se están ligando la culpa. Sin embargo, tras matarlo, tras hacer añicos a este hombre, los pobladores que habían sido animalizados continúan siendo animales. Sin embargo, son animales más fuertes, ya que han destrozado al animal débil. Interesante cómo el narrador conserva su humanidad, a pesar de que ha sido animalizado por el delincuente. Él no se suma a la masacre. En este cuento se plantea la ética de la nueva sociedad, ¿no? ¿Cuál es la ética? La supervivencia. Y la peste funcionó como un apuro. Se vale ser malo, pero hay que serlo del todo. La violencia es el nuevo tipo de diversión en esa nueva sociedad. Interesante cuento. Vamos ahora con el siguiente cuento, que es el cuento titulado El lector. Tiene un párrafo, un epígrafe muy largo. Es de Holocausto en la Tierra de Nathaniel Hawthorne. Este cuento nos habla de cómo el diablo tienta a un hombre metido en las bibliotecas. Y le tienta, no le brinda con sus libros, de repente se puede ver cómo abusa de su inocencia. Este hombre vive desconectado de la realidad. Y eso es lo que plantea el referencia directa a un cuento apocalíptico. Nos habla de las pequeñas esperanzas del hombre, de lo desconectado que se vive fuera del mundo. Forma parte de una poética del autor. Interesante cuento. Hay un paralelismo de historias. Bueno, antes de empezar con el análisis, este cuento habla sobre un hombre que vive metido en su biblioteca, un profesor catedrático, y que aprovecha su poder para seducir a una alumna. Al final, el hombre se convierte en un zombie, la alumna cobra su venganza al destrozar la cabeza a este zombie. Como decía, que hay un paralelismo de historias, donde convergen en la historia de los personajes. El joven estudiante que fue seducido por su maestro y el viejo catedrático que abusó de su posición de poder. Hay también una intertextualidad. En la página 4 hace referencia a la Universidad de la Guerra Florida. Se habla de las relaciones de poder y de cómo se hace abuso de esto. El profesor se vale de la amistad con su alumna para hacerla íntima y abusar de ella. Hay una crítica también a la cultura. Se nota que solo se dedicó a los libros durante toda su vida. Qué poco vale ahora que 57. La sociedad colapse y todos los lazos sociales lo hagan, solo sobrevivirá lo básico y necesario, no los libros, porque los libros son testigos mudos. La academia no dirá nada ante ese plato, simplemente no va a existir. Es un cuento que tiene una propuesta interesante sobre la convivencia en ese nuevo orden. Y como les digo, es un cuento que critica bastante a la cultura. Esta es la posición estética de esta posición estética de Apollino. Vamos ahora con el cuento O tenebras espero lucem, que está en latín, ¿no? Que quiere decir algo así como después de la oscuridad espero la luz. La razón no sirve para existencia, nuestro sábado. Se vuelve a incidir en la idea de que el colapso de la sociedad, los lazos simbólicos se entrarán en un colapso, pues no es una razón verdadera para que sustente todo ello. El narrador está en primera persona y habla para confesar su crimen, para justificarlo. Y habla sobre cómo un policía llega a una pequeña foco de resistencia. Este policía abusa silenciosamente de los demás porque les quita cosas, no les roba para que su familia salga adelante. Y Teresa sobrevive en todo caso. Bueno, aquí vemos todavía que la idea de familia persiste, sin embargo, dañando a los demás. Entonces el narrador se ve obligado a matar al policía. El cuento tiene dos partes marcadas. Primero, se contextualiza al relato, la parte de la masacre de policía. Relacionado al título, se habla del descenso a lo más oscuro del ser humano, de donde sale, donde solo queda el final, es la muerte. Se representa una sociedad rota, las leyes sociales han quedado en el pasado, solo quedan las leyes personales. Sin embargo, al depender de la vida, ya no de un acuerdo social, el Estado, sino del propio deseo individual de supervivencia. Se afirma, cuando todo el sistema colapsa, no se puede confiar ni siquiera en el más cercano. Hay una intertextualidad con el cuento y demás hierbas del campo, porque este policía parece que es hijo del anciano que dice que no ve a su hijo en este cuento. La ética de supervivencia se ve a modo de microsociedad en los pequeños niños que mueren. Quien no se adapta a la ley personal perece. La familia es primero, policía mata para salvar los suyos. Interesante porque a partir de esto empieza la ética, o empieza una propuesta interesante, se dice así: esta propuesta es que todo aquello que sobreviva de la vieja sociedad en esta nueva sociedad
traerá desgracia. Por ejemplo, si yo, si en la antigua sociedad yo amaba a mi familia y ese amor sobrevive y en la nueva sociedad la sigo amando, eso traerá desgracia para mi familia, para toda y para mí. Entonces, se tiene que renovar todo. El policía se ha aferrado a la ley social, por ello rompe con la normalidad del nuevo orden. Ahí lo que digo. En este cuento se configura mejor la sociedad. Es una categoría que propongo, una post-sociedad, porque es más allá de la sociedad que se ve, donde se impera la ética de supervivencia. La otra ley que opera en este nuevo orden es la individualidad, ya que nadie cuida de uno, sino uno mismo. Ahora vamos a ver la siguiente historia. Vamos con retribución. Y empieza con un epígrafo de Señor de las Moscas de William Golding, que nos va a decir mucho de lo que va a hablar el cuento. Dice así: nos habla la pre-inocencia de forma abrupta y repentina, como despertar de golpe en otro estado. Naturalmente, el cuento dialoga con la novela de Golding. En este cuadro se habla como un grupo de niños que sobreviven en una broma escolar, van a tratar de mantener el orden. Sin embargo, poco a poco van cometiendo cosas que no creían que iban a hacer. El narrador en primera persona no justificar su pérdida, narra su transformación de inocente a culpable, entre comillas. Ahora el tema de la pérdida de inocencia. El microcosmos, el colegio, es una metáfora de la sociedad. En este cuento aporta la construcción del universo personal del autor, en forma de cómo se desarrolla la peste, nos da datos. Por ejemplo, ¿se han percatado de que aquellos que regresan a la muerte, víctimas de algún ataque directo, son los más violentos y letales? Son la diferencia de aquellos que estiran la plata por otras causas, pues suelen andar más aletargados. Aquí nos está informando sobre el mundo construido. Se vuelve sobre la ética de supervivencia. Solo diré que durante estos años he visto terribles cosas. Tuve que hacer lo inimaginable para sobrevivir. Sin embargo, no he hallado nada peor que sentirse humillado y lastimado de todas las maneras inimaginables y saber que con quién compartí esa tristeza, que no es con los gemidos de propio dolor sepultando tu inocencia para siempre. Aquí todavía hay una reminiscencia, un rescoldos de lo que es un ser humano, pues se nos dice que se construye en función del otro. El hecho de que aquí el deshumanizado sea un inocente potencia la tragedia del cuento. Y se puede colegir que lo más digno del alma, que se dice en la 164, es la inocencia. A su vez, es una forma de humanidad. En otras palabras, perder la inocencia es perder la humanidad para estos niños. Un buen cuento también. Ahora vamos con el siguiente cuento, que es el testimonio de Elena, que está con el epígrafe de Cuestión Delgado. Se vuelve sobre el tema de la sobrevivencia. Sin embargo, se le aúna la cuestión de la humanidad. En esta línea, el amor es aquello donde resiste esta realidad. Historia de una mujer muy bella que llega a un pueblo con su enamorado y este enamorado es masacrado por los hombres y la señora, la chica bella, Elena, es masacrada por las mujeres, puesto que todos los hombres la desean, de envidia, y al final ella incendia el pueblo. Ahora en primera persona no se arrepiente de sus actos, ni los justifica, solo los cuenta, cuenta su transformación. En este punto, la tipografía cambia a cursiva. Ese recurso es para actualizar el recuerdo. Esto refuerza la idea de que no siente culpa, sino que quizás disfrutó de hacer lo que hizo. Tiene partes muy marcadas. Primero está el ajusticiamiento del abuelo. Segundo está la reinserción a la comunidad por parte de Elena y su madre. Y por último, la ruptura con la comunidad cuando Elena quema al pueblo. Nos presta una sociedad que ya anda mal. Se castiga al patrón, ¿no? Se le castiga de la peor forma posible. Y me recuerda mucho a Foucault cuando Foucault plantea, en vez de castigar, que el cuerpo el cuerpo del castigado tiene que compensar en él todo el daño hecho, ¿no? Por eso se ensañan tanto, por eso solamente lo matan, sino que lo castigan, le golpean, lo mutilan, etc. El canibalismo como modo de apropiarse de los despojos del otro. Aquí el propietario observador comulgan con el sacrificado, esta especie de cuerpo volcano que es abusado por los demás, de modo de que ha destrozado, tiene una compensación como sacrificio, puesto que esto busca volver al orden inicial antes de que sea trastornado por el patrón, que es el abuelo de Elena. Hay una propuesta cultural, porque al percatarse de nuestra presencia, comenzaron con aquel galimatías confuso de lengua telúrica que nunca comprendí, pero mi novio sí. Entonces aquí, otra vez, ¿no? Como dice galimatías, ¿qué quiere decir el idioma autóctono? Como hace rato mencioné, aquí, con esta propuesta cultural, se busca tal vez una modalización de la palabra. La maldad se conjura en esa lengua que Elena no entiende. Y siempre, pues, todas las cosas que ocurren contra ellas en esta lengua porque no lo entiende. Entonces, aquí hay una parte de la sociedad que no entiende la otra. La mujer se vuelve un objeto de intercambio. La abuela es una hija, que es la hija, ¿no? La abuela intercambia a la hija y con un abogado, que a su vez le da en retribución la vejez digna. Pero Elena rompe esta dinámica.
Este cuento aporta la conclusión del universo personal de la autor, informa de cómo era el mundo antes de la plaga. Y ahí dice, ¿no? Antes de que la región triunfara y que todas las tierras de los hacendados pasaran a manos del gobierno comunista, ya me está contextualizando el mundo de Apolín. O también, como dice, afortunadamente el anciano guardaba mucha de ella, la gasolina se refiere, con la que podía hacer funcionar un pequeño generador muy útil para las épocas de los grandes apagones durante la revolución. También me está alimentando todo el universo de Apolín. El pueblo se ensaña con la belleza de Helena. Su belleza es una cuestión cultural, recordemos, pertenece al pasado, por lo que en esa nueva sociedad no tiene cabida, justo lo que planteamos con el punto anterior. Y una revelación, tal vez, aunque yo lo veo así, de la historia de Helena, esta Helena de Esparta, ¿no? La hija de Tindario y de Leda, y también de Zeus. Los griegos serían los gringos de en la primera, dentro del cuento, se habla de una inversión de los gringos, que son ellos por los pobladores, que son los troyanos. Y aquí empieza la reelaboración, que según el mito, los griegos derrotan a los troyanos. Acá no, acá los troyanos, los pobladores, es decir, derrotan a los griegos, a los gringos. Se trastoca de modo que Helena no es bien vista. Recordemos que en el mito, cuando Helena llega a Troya, llevada por París, solamente Casandra se opone, ¿cierto? Pero acá no, acá el pueblo rechaza a Helena y al contrario, la Casandra de este cuento sería el anciano que la cuida, es el único que la acepta. Es aborrecida, ¿no? Por ello, el incendio del pueblo es un equivalente al saqueo de la ciudad de Troya. También es un cuento muy duro, muy interesante. Centinela, tal vez el cuento más flojo de todos. Cada suicidio es un sublime poema de amor a la melancolía, ¿no? De Balzac. Aquí se ante la trama, el tono y el tema del cuento. Se narra en primera persona que adelanta otra obra del autor, Hermano. Se narra el efecto psicológico que producirá ese escenario en la sociedad colapsada, problemas mentales, angustias, depresiones y uno de suicidios por medio de una realidad horrible. Hay una textualidad. Yo fui uno de los pocos que logró escapar de la gran unidad, ¿verdad? Esa gran unidad, retribución. Tú me recuerdas. Ya tendremos tiempo para arreglar cuentas. Se intenta conservar las reglas de la vieja sociedad. Son niños los que lo intentan, pero son ellos los que construirán las nuevas reglas. Hay una contradicción, sí, y por eso mismo también hay un fracaso de estas viejas reglas, de vieja sociedad en ellos. La ética de supervivencia, la única regla es subsistir. Es un cuento que no aporta un universo narrativo. Se le puede considerar de relleno, pero no por eso es malo, solo que no aporta nada novedoso a lo ya dicho. Es un cuento que se puede eliminar del libro. Vamos ahora con el siguiente cuento. El Señor es mi pastor. En las olas graves, las mujeres inspiran por la sensibilidad, por la pasión y por la iniciativa superior a la de los hombres. Adelante la trama, se ve a la mujer como una fuente divina, en todo caso como la fuente para hacer pasos naturales. Y aquí también habría que añadir que las cosas más malas también. El narrador en primera persona nos presenta un espacio propio desde donde se enuncia. No está solo, se dirige a una multitud que él conoce, por supuesto. Se informa de los inicios de la plaga. Como muchos otros, logré llegar a la plaza de armas, que en ese entonces se hallaba rodeada por grandes. También hay un juego con la intratextualidad. Explosiones y disparos acompañaron toda la noche y toda la tarde desde el centro cultural al caer la noche, uno de los sobrevivientes a la masacre. Quien llevaba una pierna rota se tuvo que arrojar desde el tercer piso. Nos narró lo sucedido. Vemos que este mismo puede ser el señor que aparece en la última pregunta. Hay una especie de cagachino, pues el pastor narra historias que le han contado. Esto tiene que ver con los rasgos de oralidad. La legión de narrador se manifiesta en la página 106, pues considera que la peste, ojo, el narrador, me refiero al personaje, no al narrador masculino, decía que en ese caso, pues considera que la peste es un castigo divino. El enemigo es el otro humano. Solo en la trascendencia está la salvación. Ya tiene marcada una ideología. Se produce una especie de guerra civil entre evangélicos y cristianos, o católicos, hay que decirlo mejor, más específicos. Triunfa el fanatismo como respuesta al caos. Por ello, la fe debe entenderse como rasgo de humanidad. El bautismo es un acto que antecede a la muerte, suaviza el trauma de la muerte en este caso. La presión se da cuando la mujer infecta a ambos y se encadena la gran pelea, que puede ser una alegoría a la Eva que tentó a Adán. Este cuento refleja el fanatismo como respuesta a una crisis y su triunfo implica la conservación de la humanidad. Y esto serían todos los cuentos analizados. Ahora, a partir de lo planteado, vamos a llegar a unas conclusiones que a continuación vamos a pasar. Conclusiones. Luis Apolín ha construido un mundo ficcional sólido a partir de tres elementos. Elementos reconocibles, apela al saber previo, la enciclopedia, el capital cultural, el lector a través de anclajes en la realidad y la cultura popular. La intertextualidad usa la autorreferencia para crear conexiones entre los cuentos del libro y otras obras suyas. Y la ucronía, parte de un hecho real, la historia interna, y cambia al final, pues gana Sendero Luminoso. En una ficcional que construye una inoperanza del Estado comunista. Los policías del ejército no muestran esa adhesión al comunismo, por el contrario, se comportan de un modo individual, esperable de otra ideología. Se representa la sociedad en colapso y se aborda los distintos planos
en los que dicho caos puede afectar. El económico regresa a formas primitivas de intercambio y producción. En el social, el Estado está ausente, por lo que una nueva ética es necesaria. Familiar, los lazos de familia se quiebran al final, aunque dada la fuerza de este prevalece, pero no con un final fausto. Individual, el sujeto se encuentra solo, por lo que debe decidir en qué medida renuncia a su civilidad, por ende a su humanidad. Emocional, psicológico, las relaciones afectivas se vuelven sobre uno mismo, por lo que busca más una supervivencia más que una preservación de la especie. Se plantea una eliminación de las ciencias humanas, lo que puede deducirse la poca utilidad de estas en el mundo actual. Se plantea además que esa sociedad colapsada exigirá un nuevo orden, el cual estará basada en una ética de la supervivencia. Apollin usa el formato de la ucronía apocalíptica y posapocalíptica para criticar elementos de la realidad actual, tales como la desconexión intelectual con su entorno o la estandarización del pensamiento o la cultura, lo que crea seres iguales y acríticos que se mueven por instinto. Los muertos vivos son ejemplos de estos sujetos acríticos. También se sugiere un cambio cultural, ya que todo asociado al viejo orden, si sobrevive en el nuevo orden, termina por ser destruido o destruir aquel superviviente. Ahora, a continuación, algunos errores encontrados. En errores vamos a verlos de forma primero. La redacción, pues reculaba en silencio con todo su peso hasta ponerse colorado. La mayúscula, ese colorado no debería ir así. Las frases muy largas a veces terminan por perder sentido. De un modo, no se respetan las comas o puntos para darle respiro al lector. Si bien esto se puede asociar a la realidad, lo que es válido hay que pensarlo. Muchos de los rasgos orales, como las muletillas o las fórmulas de inicio, están ausentes, así que sí habría un error. Y por último, errores de puntuación que son muy constantes. En cuanto a horas de contenido, de argumento, tenemos acá, E63. Aquí estamos en Guerra Florida. En el cuento todos pasan hambre. ¿Cómo pueden seguir obeso si se supone que están en hambruna? Será la pregunta pertinente. El orden solo atinó a sujetar enérgico el fusil y me ordenó que marchase, a lo que alcé la mano en señal de que estaba desarmado. Eso logró calmarlo, pues me ignoró y volvió a su pisada. Ya me estaba dando la espalda, solo 10 metros, y se paraban del tipo, así que saqué la barra de tubería garnizada que preparado para el caso. Él sabía del lugar seguro y antes de morirse me lo diría. Estaba casi inconsciente. Es más, creo que intentó gritar solo, pero solo balbuceaba, lo que me dio tiempo de meterle en el depósito. Así no tuvo un soldado. Recordemos que los soldados llegan acá a la universidad y va a haber una masacre. Son soldados preparados. Sin embargo, así no actúa. ¿Cómo darle espalda al enemigo? Imposible. Otra cosa que tenía que ver acá es que en la universidad el bien más preciado es el agua. Sin embargo, es lo que primero que desperdicia. También un error argumental. Uno de los pobladores tenía un hermoso rifle de precisión, por lo que se ofreció a acabar con uno de los vigías. Yo lo acompañé. Al diablo, el maldito tenía tan buena puntería que terminó con el vigía de un solo disparo en la garganta. Este cayó cogiéndose el cuello, que picaba sangre fresca, con voz de profusión. Y aquí la pregunta sería, ¿y nadie escucha los disparos? Es un rifle, suena muy fuerte. ¿Quién nos dijo antes de morir o casi que las cosas por el lugar de donde vino no estaban del todo bien? Pues en la ruta se halló con unos delincuentes que le quitaron todo lo que consideraron de valor, unos antajos, por cierto, y que le demandaron información sobre el pueblo más allá del túnel, ya que planeaban asaltarlo. O sea, todo eso dijo mientras agonizaba. Acá hay más información. Aquí nos habla sobre un moribundo, y todo eso va a decir mientras está agonizando. Me parece que es un detalle muy... se le pasó por ahí el autor. Ellos respondieron en esa lengua oscura, cuya pronunciación aún me estremece. Empezaron a golpear y acusarlo de ser un viejo arrecho, cubreputas, alcahuete, cafichero, una porquería de hombre. Entonces, si no conoce el idioma de las chicas, ¿cómo sabe que se le acusa de todo eso al anciano? Eso está en el testimonio de Elena. Otros errores que podríamos encontrar en el libro es que hay muchas cosas cliché, ¿no? Como por ejemplo, las chicas que se resbalan por las tuberías, pasan por las tuberías, aire acondicionado. En las películas vemos, por ejemplo, Bruce Willis se desliza por esas tuberías. Es un cliché, se cae y justamente cae en la cabeza del zombie, la aplasta, no son atrapados. O también es un poco, mucha sangre por ahí, ¿no? Lo que es cuestionable, pero bueno, eso es algo personal, me parece un poco que sobra. Pero fuera de todo ello, es un muy buen libro. Es un muy buen libro. Estos son los bases generales de los cuentos. Para mí los mejores cuentos que he leído son Retribución y El testimonio de Elena. Son los mejores cuentos del libro. Tal vez el más flojito es Centinela y por ahí la última pregunta. Aunque La Guerra Florida también es un buen cuento, igual que Coso. Aquí está la biografía consultada por si desean los libros y finalizo la exposición recordándoles que este video cuenta con el apoyo de Silo Gris Editores y
Libre Independiente Editorial, de Carlos Castañeda, la primera, y de Yadir Gómez, la segunda. Recuerden que también pueden escribir mis novelas por inbox o también por inbox de Cielo Gris. Compartan, comenten, liken y suscríbanse a La Hora Discreta. Denle mucho amor a los videos. Muchas gracias. Fue con ustedes Jeremías Martínez Rodríguez, narrador literario. A continuación, unas palabras finales. Bien, gracias por ver el video, gracias por quedarse hasta el final. Quisiera, este libro de Luisa Polín, no me olvidé de comentar sobre la portada. La portada es Saturno devorando a sus hijos de Francisco de Goya, ¿no? Pintado en esta casa, ¿no? En la Quinta del Sordo, parecen los cuadros oscuros. Aquí se ve cómo el titán devora pues, a uno de sus hijos, ¿no? Sin embargo, me parece que es una mala elección. Como diseñador, creo que se eligió mal la imagen. Como el libro habla sobre zombies, le pongo este zombie que come. No, me parece que fue un error. Sin embargo, tiene una nueva edición, sacada con Pandemonio Editores. Sé que en esa edición se han juntado los dos libros, se ha juntado Testimonio y Hermano, y encima se ha agregado un cuento intermedio que lo une como un ancla que se llama Epitafio. No he podido leer, he leído Hermano, sí, pero no Epitafio. Me encantaría leerlo y comentarlo. Sin embargo, vamos con este libro. Tiene sus errores, sí, pero no deja de sorprenderme lo lúcido que es Luisa Polín al construir todo este mundo. Es un libro que me agradó leer bastante, lo he leído ya 2 veces, ¿no? Bueno, 3 veces con esta última lectura para el video, y realmente me ha encantado. Tiene muchas cosas y creo que me ha motivado a escribir novelas zombies. Creo que desde aquí mis saludos a Luisa Polín, felicitaciones por el libro. Y para finalizar quisiera anunciar que los próximos videos que se vienen, ¿no? Continuando con los comentarios, vamos a continuar el siguiente video con Enrique Rosas Paravicino, con el libro Al filo del rayo. Es un libro interesante, justamente vamos a analizarlo con una reciente publicación de Distopía Editores llamado Cuervos Urgentes, Enrique Rosas Paravicino. Vamos a hacer un diálogo y después de esto viene este libro. El amor es un perro que ruge desde los infiernos de JJ Maldonado. Vamos a ver cómo es este libro, qué tal es, si aguanta el análisis o no. Gracias por quedarte al final, suscríbete, comparte este video, dale mucho amor, difúndelo por redes. Ayúdame a que esta iniciativa solitaria llegue a muchos más video lectores. Y suscríbete, por favor. Muchas gracias.